Bueno, pues vamos a hacer un vídeo sobre la ley de Hooke ya. Como curiosidad, decir que esto fue publicado en 1678, es decir, hace 341 años, fijaros, pero todavía esto se sigue utilizando. Nadie se ha inventado nada mejor, ¿vale? Bueno, pues ya teníamos definido una energía potencial, aquí teníamos una energía de impacto, entonces teníamos que absorber una tensión total, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a ver básicamente lo que pasa cuando colgamos un peso de una cuerda, ¿vale? Entonces vamos a relacionar, pues, si nosotros tenemos una cuerda colgada con una longitud inicial, por ejemplo, en este caso de 2,5 metros, ¿vale? Si le colgamos una fuerza F, esa fuerza, pues, estos son una cuerda de 7 milímetros, que sacamos la sección, le cargamos 70 kilos, pues aquí salen 686,7 newton, ¿vale? Este sería el concepto de tensión como fuerza, ¿vale? Pero luego si consideramos una rebanada de la cuerda, pues esta cuerda va a tener la fuerza que es considerada como tensión, vamos a tenerla repartida por la superficie, ¿vale? Entonces si yo divido la fuerza, la 686, perdón, entre la sección esta, pues nos sale una tensión. Que esta tensión en la rebanada de material, pues lo tiene que aguantar la cuerda para arriba y para abajo para estar en equilibrio, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Que cuando yo he cargado con esta carga, pues la cuerda que antes llegaba hasta aquí, ahora se ha alargado este cachito. Este cachito es un incremento de longitud de 0,25 metros, por lo tanto la longitud final de la cuerda estando cargada, pues será 2,75, 2,50 más los 0,25. 2,50, yo mido lo que mide la cuerda después de cargarle la ESA con la carga mantenida y veo que ha subido 0,25, ¿vale? Pues con estos 0,25, si los divido entre los 2,50, divido el incremento de la longitud partido la longitud inicial, pues eso es lo que se define como deformación unitaria, ¿vale? Longitud, incremento de longitud final partido por la longitud inicial, 2,70, o sea, 0,25 partido 2,50, ¿vale? Si yo divido la tensión entre 17.000, o sea, por ejemplo, perdón, 17.843.501, lo divido entre la deformación unitaria, me da el módulo de Young. El módulo de Young, pues es una característica que tienen todos los materiales que son elásticos, ¿vale? Y entonces, pues, ¿qué pasaría? Que si esto yo dejo de cargar aquí, ¿vale? Y no supero la tensión elástica, vamos a suponer que este fuese su límite elástico, eso se define como una tensión, pues al quitarle la carga, la cuerda volvería a su estado inicial, volvería a sus 2,50, ¿vale? Si suponemos que esta tensión que hemos calculado aquí es el límite elástico, una vez que sobrepaso esa carga, si yo cargase por ejemplo con 80 kilos, una vez que sobrepase esa carga, la cuerda no volvería a su longitud original, sino que a lo mejor serían 2,60 o algo así, ¿vale? Entonces podemos observar que hay unas deformaciones tanto en valor métrico, que serían 0,25, como en unitario, que dependen de la fuerza con la que cargamos. Entonces, si el material es elástico, cuando yo le pongo más carga, vamos a ver aquí un ejemplo, que yo tengo la misma cuerda con una fuerza mayor, ¿vale? Tengo los mismos 7 milímetros y ahora en vez de colgarle 70 kilos, pues le cuelgo 100 kilos. Al colgarle 100 kilos, pues la fuerza en Newton son 900 y pico Newton, ¿vale? Y entonces la longitud final, pues en vez de ser 2,50 se va a ir a 2,86, ¿vale? Estos 2,86 pues han producido 0,36, que 0,36 partido 2,50 es el alargamiento que obtengo partido la longitud inicial que tengo, aquí siempre estoy considerando 2,50, pues me produce o sea, partido, el alargamiento partido de la longitud inicial, pues me da 0,14, que sería la deformación unitaria, ¿vale?
¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Veo que al incrementar la carga, la tensión sube. Aquí tengo 25.000 y antes tenía 17 y ahora tengo 25 millones, si no me equivoco. Estos son 6 ceros, sí, 25 millones y antes tenía 17 millones, ¿vale? Y el módulo de Young, como se ha deformado proporcionalmente, pues el módulo no varía, es decir, estaríamos trabajando con el mismo material, ¿vale? Esto está un poco, se pueden sacar las fórmulas que relacionan los incrementos de longitud, que es lo que he hecho yo, para que, si yo pongo que lo único que varío es la fuerza, pues al final incremento de longitud en 2 por fuerza en 1 en el caso anterior, por incremento de longitud en el caso anterior por fuerza en 2, me permite calcular estos 0,36 y al meter todas las fórmulas pues permite que salga siempre el mismo módulo de Young, que es el mismo material. Es decir, cuando lo único que varía son las fuerzas, pues puedo calcular la variación por aquí, ¿vale? Vamos a ver el concepto gráfico del módulo de Young, que es que si nosotros tenemos una deformación, esto es un diagrama de deformación y tensión, pues el valor numérico lo pongo aquí de la deformación unitaria, por ejemplo, esto es 0,14, lo pondría aquí, 0,14, y ahora aquí pondría el valor de la tensión, aquí pondría los 25 millones. Lógicamente este gráfico pues, debería estar a escala, porque si aquí tengo 25 y aquí tengo 25 millones y aquí tengo 0,14, pues bueno, total. El caso es que si yo uno esto con esto, pues me sale una línea recta. Y si yo, por ejemplo, es la tensión en 1 y la deformación en 1 que hemos visto, y el caso 2 que hemos visto, y el caso 2, pues si el material es elástico, todo esto va a ser una línea, ¿vale? Si este es el límite elástico, a partir de aquí, conforme yo cargue aquí, le meta más tensión, esto ya no va a seguir una línea, sino que toma una curva, ¿vale? Entonces los materiales pues se calculan normalmente para su límite elástico y no se calculan para el límite de rotura. Si la tensión máxima del límite elástico la utilizamos para calcular, pues siempre que carguemos el material, siempre va a volver a su posición original. Si me paso de esta zona por aquí, pues ya no recuperaría estaríamos en el periodo elástico. Todo esto sería periodo elástico y desde aquí para adelante pues sería la rotura, ¿vale? Bueno, pues gráficamente pues podemos decir que si este es el valor de la deformación y este es el valor de la tensión, pues la tensión al final lo que me va a dar es una altura, que sería esta altura, y la deformación pues me va a dar esta longitud. Al final esto no deja de ser un triángulo en el que el cateto opuesto al ángulo pues este tramo de aquí, que sería el valor de la tensión en 2, y el cateto adyacente al ángulo pues es la tensión, es el valor de la deformación. Entonces pues la tangente de alfa es la tensión partido por la deformación. Bueno, pues ya hemos visto que una misma cuerda, si la cargo más, simplemente se va a deformar más, ¿vale? Ahora, ¿y si varío el diámetro? Si variamos el diámetro y las fuerzas son iguales, pues este sí es interesante para comparar ahora cuerdas de diferente diámetro, ¿vale? Pues si yo tengo la misma longitud inicial, ¿vale? La carga la he puesto igual que en el primer caso. ¿Qué pasa? Aquí la tensión tengo 7.900.000, ¿vale? Aquí al principio tenía 17,7 milímetros con 70 kilos de masa, y ahora aquí con 10 milímetros y medio y los mismos 70 kilos he bajado prácticamente del orden de la mitad, una cosa así, ¿vale? He bajado del orden de la mitad. Entonces, la cuerda, estoy comparando una cuerda de 7 milímetros con una cuerda de 10 milímetros. Ese es el concepto. Del mismo material, porque el módulo de Young sigue siendo el mismo material, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? La tensión ya de entrada la he reducido. ¿Y qué pasa? Que como la deformación va asociada a la tensión, porque en este caso la fuerza es la misma,
sea, estoy tirando aquí con 70 kilos de masa que se convierten en fuerza, ¿vale? Pero la tensión, al tener esto más superficie, la tensión aquí se reduce de 15, creo que era, se reduce a 7 millones. O sea, se está reduciendo prácticamente la mitad. Y no se reduce la mitad porque haya variado la fuerza es la misma, sino porque la sección de la cuerda la he pasado de 7 a 10,5. ¿Vale? Entonces esto es interesante porque igualmente podemos sacar una relación para establecer que los alargamientos son, si no varío la carga, el alargamiento que se va a producir, el incremento de longitud que se va a producir considerando la misma longitud inicial, va a ser proporcional a la sección de la cuerda. ¿Vale? Entonces, incremento en el ejemplo 3, que es en el que estamos, por S3, que es la sección de la cuerda en 3, será igual al caso 1 por la sección de la cuerda en 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos considerar? Que si la tensión ahora es menor que antes, es porque el diámetro, porque la sección, la superficie esta, la ha ampliado. ¿Vale? Y entonces, como amplío la superficie, la sección de la cuerda, el alargamiento, que antes era de 0,10, el alargamiento unitario, va a ser más pequeño. Ahora se va a 0,04 y el incremento de longitud ahora se hace más pequeño. O sea, una cuerda de mayor diámetro estira menos, ¿vale?, que una cuerda de diámetro pequeño. Por eso en cuerdas de escalada se utilizan cuerdas de diámetro normalmente pequeño, 7, 8, 9. Sin embargo, en trabajos verticales pues nos vamos a 10,5, 11 por ahí. ¿Vale? ¿Qué nos va a decir esto? Pues que la deformación en las cuerdas de diámetro mayor va a ser más pequeño. Si yo me voy al caso 1, por ejemplo, tengo que ir al caso 1, que es el que tiene los 70 kilos, esto incrementaba 0,10 y el incremento de longitud era de 0,25. ¿Vale? Entonces este caso es muy interesante para comparar cuerdas porque podemos compararlas teniendo en cuenta con el criterio de la sección. En este caso la carga es la misma para poder hacer una comparación. Si la tensión sube es porque el diámetro ha decrecido y la deformación va a ser mayor que en el caso que consideramos con patrón, que era con la cuerda de 7 milímetros. Estos valores del módulo de Young son completamente inventados, ¿vale? Eso es para tenerlo en cuenta. Bueno, pues podríamos tener otro caso más, que es si la cuerda es de distinto diámetro y aplicamos una fuerza distinta. F1 y F4 son distintas. ¿Vale? Aquí ya se mezcla todo. Aquí se mezcla que hemos ampliado el diámetro, por lo tanto la tensión se va a reducir, pero hemos ampliado una carga mayor, por lo tanto la tensión se incrementaría. Pues en este caso estamos en un caso intermedio que depende de lo que variemos el diámetro y depende de lo que variemos la carga, pues va a dar unos valores de tensión. ¿Vale? Da unos valores de tensión. Aún así, se puede llegar a encontrar una relación para que el módulo de Young sean igual y se puedan comparar cuerdas hechas con el mismo material. Lo que pasa es que, claro, ahora en la relación esta pues entran como más factores en cuenta, que en realidad al final es que la tensión, en este ejemplo que es el 4, por el incremento de longitud en 1, tiene que ser igual a la tensión en 1 por el incremento de longitud en 4, ¿vale? Pues ahora aquí el incremento de longitud me sale 0,12, ¿vale? La tensión está relacionado con este incremento de longitud, se relaciona con esto en el caso inicial y en este caso, y al final llegamos a sacar un incremento de longitud en 4 para que el módulo de Young sea el mismo. ¿Vale? Pero aquí ya depende de lo que variemos, porque si yo pongo por ejemplo una cuerda de 6, pues aquí la tensión va a subir y la deformación pues va a subir también, ¿vale? Si pongo 12, pues varía, o sea, esto sería un caso intermedio, ¿vale? Entonces, ya hemos visto como
4 casos principales. Pero si nos damos cuenta, todos estos casos están con la longitud referida a la misma longitud inicial, ¿vale? Y esto se me está alargando mucho. Vale, pues podríamos tratar de comparar si las longitudes iniciales fuesen distintas. O sea, si yo tengo el ejemplo inicial de 7 diámetros de 7 milímetros con 70 kilos y ahora cojo una longitud inicial de 3 metros, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que las longitudes iniciales también podemos llegar a relacionarlas, ¿vale? Entonces, pues si yo tengo una cuerda de 25 metros, pues, o sea, si yo tengo una cuerda de 2 metros y alarga 0,25, al final el concepto es que si tengo una cuerda de 25 metros, voy a ponerlo aquí, pues tiene que alargar 2 metros y medio, o sea, 10 veces más. Si esto lo crece, hago que crezca 10 veces esto, pues el incremento de longitud es este. Para que se dé este caso, para poder aplicar este caso, pues tenemos que considerar que la carga es la misma, las tensiones van a salir la misma porque vamos a tener la misma carga y la misma sección, ¿vale? Y las deformaciones pues van a salir proporcionales, ¿vale? La deformación, el incremento de longitud van a salir proporcionales. Aquí tengo 0,25, aquí tengo 2,50 porque esto es proporcional a esto y a esto a la vez, ¿vale? Y la deformación unitaria, aquí lo curioso es que la deformación unitaria pues sí es igual. Aquí tengo 0,10 y aquí también tendré 0,10, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, he hecho un ejemplo, 250, esta es la misma cuerda, y si yo pongo longitudes iniciales diferentes, pues vemos que la deformación, el incremento de L es proporcional, ¿vale? Y la deformación unitaria es igual. Al final lo que estamos haciendo es, la tensión sería la misma, y aquí este valor de deformación pues lo estaríamos sacando un valor igual, ¿vale? Igual, porque tiene que salir igual para que me salga este mismo punto, porque al final lo que estoy obteniendo es este mismo punto de la gráfica a través de una L inicial diferente, ¿vale? Bueno, pues todos estos casos, sin extenderme mucho más ya, pues están resumidos aquí en esta tabla, que si eso la podéis parar en el vídeo, y veis, por ejemplo, aquí una misma cuerda con cargas diferentes, 70, 80, 90, 100 kilos. Aquí vemos cómo se incrementa la carga, aquí mantengo el diámetro y vemos pues que las tensiones al aumentar la carga van a aumentar y las deformaciones van a aumentar. El límite elástico pues se mantiene igual porque estamos trabajando en el material. Este sería el ejemplo 3, porque este es el 1 y el 2, por decirlo de alguna forma. Este sería el ejemplo 3 en donde variamos el diámetro y se mantiene la carga, ¿no? Pues aquí veíamos cómo para aquí los diámetros son todos crecientes, pues las tensiones van a ser decrecientes y las deformaciones también van a ser decrecientes, ¿vale? Si yo este diámetro lo hago más pequeño, pues las tensiones subirían y las deformaciones subirían, ¿vale? Si comparábamos el diámetro y el aumento de si el diámetro variaba y el aumento de la carga también variaba, pues aquí vemos que se producía una mezcla de las dos cosas, porque aquí la tensión aquí empieza a bajar porque estoy aumentando el diámetro, y aquí estoy aumentando la carga. Entonces aquí la tensión empieza a bajar porque puede más la sección, la parte de la tensión, de la fórmula de tensión, de la parte que afecta a la sección, pero sin embargo aquí ya pues sube porque la carga hace más daño que la ganancia que obteníamos en la cuerda por aumentar el diámetro, la sección, ¿vale? Como varían, o sea, como esto varía de forma un poco aleatoria, pues las deformaciones también van a variar de forma aleatoria. Aquí van bajando, bajando, y aquí de pronto empiezan ya a subir para arriba, ¿vale? Aquí son 26,94 y aquí 26,75 y aquí este ya va subiendo, ¿vale?
Y luego este es el caso que comentábamos con la L sub 0 iniciales diferentes, pues las cargas eran constantes, las fuerzas eran constantes, la sección era constante, la tensión era la misma y aquí las L sub 0 son diferentes, pero el incremento de L pues es proporcional, ¿vale? Entonces en realidad no estamos calculando puntos diferentes, sino que estamos calculando un punto igual de distintas formas, con diferentes L sub 0 y con diferentes incrementos de L, que al final lo que me van a dar es la coordenada X en esa gráfica, ¿vale? Y esta es un poco la idea de esto. Bueno, pues no me tengo más y dejaremos la energía elástica para el siguiente. Gracias.